ese va a rodear en su cabeza esta vez. Gracias. Bueno, tenemos a ver, la pregunta es ¿cómo podemos abordar temas espirituales, conversaciones espirituales con nuestros amigos, familiares, en una forma atractiva, agradable, exitosa? Podemos decir, Margarita y yo, en los últimos 2 o 3 días, hemos tenido unas conversaciones muy agradables. Anoche estuvimos hasta las 9:30 de la noche con 3 parejas. Una sesión muy agradable. Habíamos almorzado, cenado en una finca y al final yo les presenté mi libro y empezamos a hablar. Y es muy curioso cómo las personas, para despertar interés, tienen conversaciones muy agradables. Pero también puedo decir que algunas de esas conversaciones tienen raíces de 20 años. Pero vivimos 16 años afuera que esto tiene que ver. Vamos a leer. No funciona. Ok. No se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ahora, ¿cómo podemos avanzar en cosas espirituales? Una de las cosas que yo digo que nosotros, por ejemplo, cuando ganó Colombia, el otro día todos están muy contentos. Yo soy de la ciudad de Houston y el año pasado los Astros ganaron la Serie Mundial. Excelente. Y también te puedo decir que el año anterior Colombia jugó en el Clásico Mundial de Béisbol y jugó muy bien. Estoy muy contento, muy orgulloso de la selección colombiana de béisbol. Pero nosotros podemos gozar de esto y nos extraña que gente no se goza con nosotros. Pero también hay cosas espirituales. Nosotros que hemos conocido al Señor y tenemos el gozo y la compañía del Señor y de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero tenemos familiares, amigos, colegas que no comparten nuestro gozo. Y queremos abordar conversaciones espirituales con ellos, pero ¿cómo podemos hacerlo? Y quiero hablar de esto hoy día. Y primeramente vamos a desarrollar un plan. Y parte es reconocer que Jesús dice que Él es el camino al cielo. La pregunta es si lo queremos o no. Anoche, cuando estuvimos en esta conversación, mencioné esto. Digamos, la importancia de saber que Jesús ofrece el camino a Dios. Ahora, nosotros repetimos esto, sabemos esto, pero la pregunta es si realmente lo queremos. Y si es cierto, tenemos que tomarlo en serio. C.S. Lewis, el autor británico, decía que si el cristianismo es falso, es de ninguna importancia, pero si es verdad, es la cosa más importante del universo. Esa es una frase muy radical, porque si el cristianismo es falso, ¿para qué gastar todo el tiempo? Y lo que él estaba tratando de animarnos es decir, bien, toma en serio tu fe cristiana. Y si es falso, ¿para qué perder el tiempo? Pero si es verdad, si es cierto, es la cosa más importante del mundo. También había un hombre que se llamaba Pascal, y Pascal era un teólogo, matemático, filósofo francés, católico, y él decía, él tenía amigos franceses que no tomaban la vida muy en serio, y eran hombres de apuestas, de juegos de azar.
Yo quiero hacer una apuesta con ustedes. Ustedes están apostando que Dios no vive, no existe. Yo estoy apostando que sí. Ahora, si yo apuesto que Dios existe y resulta que existe, yo tengo sentido, propósito, valor en esta vida. Y en la vida venidera, premio. Si ustedes apuestan que Dios no existe y resulta que sí existe, ustedes no tienen ningún valor, propósito ni sentido en esta vida, y en la vida venidera tienes un juicio. Ahora, si yo como creyente apuesto que Dios vive o existe y resulta que no existe, todavía tengo propósito, sentido y valor en la vida, y después de la vida, nada. Si ustedes apuestan que Dios no existe y resulta que no existe, todavía no tienen valor, ni propósito, ni sentido en la vida, y después de la vida, nada. En otras palabras, el cristiano no tiene nada que perder y tiene todo que ganar. Pero el ateo no tiene nada que ganar y todo que perder. Entonces, ¿qué apuesta vas a tomar tú? Ahora, una de las cosas que tenemos que reconocer es que hay muchas resistencias. Vamos a hablar de esto. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que tener un plan. Una cosa que voy a decir al final y voy a repetir ahora es que una pasividad desenfocada o un plan proactivo intencional, ¿cuál va a resultar mejor? Y nosotros muchas veces la tendencia es pensar, bueno, yo voy a vivir mi vida y si alguien me pregunte yo voy a decirle. Bueno, esto ocurre de vez en cuando, pero realmente lo que necesitamos es un plan. Y primero hay que reconocer que hay áreas de resistencia. Vamos a hablar de estos áreas de resistencia que tienen nuestros amigos y familiares y colegas. Y voy a explicar el área emocional, intelectual y de la voluntad. Y tenemos que tener estrategias para reducir estas resistencias. Por ejemplo, la barrera o la resistencia emocional es un resultado causado por malas experiencias con cristianos, con la iglesia. No quiero tener cuidado con lo que digo, pero la familia con quien estuvimos anoche tiene familiares obispos, monjas, todo, y no va a misa. Porque tuvo malas experiencias con sus propios familiares. Algunas personas han tenido malas experiencias con cristianos, una iglesia. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, es una reacción emocional que no quieren hablar de estas cosas. Y yo lo comparo cuando estamos en Estados Unidos y Margarita oye noticias o cosas de la mala fama, de la violencia, el narcotraficante de Colombia, o cuando ustedes oyen esto, ¿qué es su reacción? ¿No? ¿Es cierto que hay violencia en narcotráfico? Sí. ¿Eso representa a todos los colombianos? No. Pero algunas personas dicen, yo no voy a tener nada que ver con un colombiano, no voy a hacer ningún negocio con un colombiano, porque ha tenido malas experiencias. ¿Y qué es lo que necesita? Para cambiar su actitud, ¿qué necesita una persona que ha tenido malas experiencias con colombianos? Tener buenas experiencias con colombianos. Dice, tienes que conocer un colombiano auténtico, un colombiano que no es violento, que es honesto, y eso es lo que tienes que saber. Y hace falta una defensa de la fe del colombiano y Colombia y de la fe cristiana. Quiero darles una perspectiva. Bueno, y también hay problemas intelectuales. Estos fueron causados por mala información. Cuando hablamos de nuevo, la mala información que se distribuye en cuanto a Colombia. Ahora quiero darles una perspectiva histórica. En un tribunal, en el mundo antiguo, había dos partes que venían de palabras griegas. Una era la categoría.
La categoría era, y los abogados que presentan la defensa, este se llamaba la apología. Y entonces la ciencia o la manera de defender la fe cristiana se llama apologética. Entonces, eso es lo que quiere decir, no es pedir disculpas, es defender, explicar la fe cristiana. Voy a darles algunos ejemplos de malos entendidos en el mundo antiguo. Por ejemplo, en el cristianismo les acusaban de ser caníbales. ¿Por qué? ¿Cómo? Que comían el cuerpo de Cristo y bebían la sangre de Jesús. Si tú eres un romano y oyes esto, estos son caníbales. Causaron trastornos comerciales que en Éfeso quemaron libros de magia y las personas que trabajaban en plata estaban preocupados que iban a perder su negocio por los cristianos. Inmoralidad e incesto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se trataban, cómo se saludaban los primeros cristianos? Hermano y hermana. Y se casaban entre hermano y hermana. Entonces eran cosas ridículas, pero si tú eres romano o griego y oyes esto, dices, wow. Antifamilia, porque los cristianos a veces se distanciaban de sus familiares no creyentes. Y yo creo que eso pasa hoy en día y es algo que tenemos que corregir. Pobreza, dice que muchos cristianos eran pobres. Ateísmo, ¿por qué les acusaban de ser ateos? No creían en los dioses romanos. Traidores, patriotismo. ¿Por qué? Porque muchas de las fiestas eran asociadas con dioses romanos. Y eran fiestas patrias, pero asociadas con dioses. Entonces los cristianos no participaban. Entonces esos son son traidores a la patria. Y también causantes de desastres naturales. Es porque tenemos tantos cristianos. Entonces había la necesidad de explicar, defender la fe cristiana. Y eso existe hoy en día. ¿Cómo podemos defender, explicar la fe cristiana? Y voy a darles algunos ejemplos, como en el tiempo. No sé. Así. Muy bien, muy bien. Ok. La tercera razón que haya resistencia es la barrera de la voluntad, del orgullo humano. Es porque somos muy orgullosos y tenemos una naturaleza rebelde. ¿Y por qué les digo esto? Porque todos nosotros en el pasado y ahora tenemos esas barreras a Dios, resistencia a Dios. Y tenemos que reconocer que nuestros amigos y familiares tienen una combinación de estas tres resistencias. Puede ser que ha tenido una mala experiencia con cristianos. Puede ser que ha tenido mucha mala información en cuanto al cristianismo, en cuanto a la Biblia, lo que sea. Pero más que todo, porque son rebeldes. Y, a ver, recientemente una persona básicamente me decía indirectamente que teme acercarse a Cristo porque tendrá que cambiar su vida. Y es cierto. Pero la cosa es que cambiar la vida sería mucho más agradable. Tenemos que confiar en el Señor. A ver, y la solución a esto es orar a Dios, que Dios suavice corazones. Paciencia, oración, que Dios suavice los corazones de nuestros amigos. ¿Okay? Ahora, ¿qué podemos hacer de una forma práctica? Tenemos que tener una proactividad intencional. Primeramente, mi sugerencia es seleccionar un grupo de 5 a 7 personas o parejas. No 100,000 ni todo el barrio, sino
5 a 7 personas que conoces, que puedes estudiar, tienes una relación personal con ellos, lo ves con frecuencia, yo diría por lo menos una vez al mes, parece que no tienen una relación cercana con el Señor y que estarían abiertos a profundizar una relación, una amistad contigo. La base de lo que estamos hablando es desarrollar amistades entre cristianos y buscadores. Si hay algo que hace bien los latinos es amistad. Todo se hace a base de amistad. Cuando buscas un apartamento, buscas con un amigo que te ayude, un auto o algo así, el colegio, sus hijos. Entonces todo está hecho a base de amistad, excepto una cosa: hablar de la fe. Entonces es conflictivo, es confrontacional y generalmente termina en mi religión es mejor que tu religión, sin mucho contenido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar amistades basadas en intereses afines. ¿Y qué son las cosas que tenemos en común? Segundo, tenemos que orar por los amigos. Señor, suavice sus corazones. Señor, ayúdame a escuchar más que hablar. Señor, ayúdame a recordar sus cumpleaños, a hacer cosas para ellos. Te pido, Padre, que tú suavices el corazón de mis amigos, mis padres, mis primos, lo que sea. Tú, que Dios suavice. Entramos en una amistad incondicional, creciente. No puedes hacer esto con 100 personas. Puedes hacerlo con 2, 3 o 4 personas y pedir que Dios te ayude a profundizar la amistad con ellos. Es una amistad incondicional. No es una amistad de que cuando te doy 3 meses, 6 meses, si aceptas a Cristo sigo siendo tu amigo. Sino, yo soy tu amigo, no importa. Y eso es muy importante. Y diálogo. Ahora, vamos a hablar de recursos que hay. Una de las cosas es algo en el internet, y ustedes tendrán en la hoja que voy a darles, es www.sentidotuvida.org. Tal vez ustedes han escuchado esos diálogos, son ya 12 diálogos entre amigos, uno creyente y otro no, en que hablan de las 12 preguntas más comunes en la vida. Uno es muy valioso por el contenido, pero también es muy valioso por la metodología de hablar con una persona así. Interrogantes, el libro que Juan Carlos mencionó, salió ayer. Entonces, yo les recomiendo, llevo como 5 o 6 años escribiendo esto, es como un parto que ha durado 5 años. Y la otra cosa es una hoja que mi amigo Bill Crafson ha hecho. Ustedes tienen esto en amarillo. ¿Okay? No voy a leer todo a ustedes, pero lo que él ha dicho es que hay gente que asiste a una iglesia, generalmente conoce 4 cosas y está de acuerdo con 4 cosas, pero desconoce, ignora 3 cosas importantes. Entonces, cuando uno está hablando con alguien, por ejemplo, yo estoy hablando cuando tengo a alguien en mente que piensa que es creyente, pero no es. Bueno, yo he visto, pero tú no eres creyente, tú no eres cristiano. Entonces cae muy mal. Lo que puedo decir, mira, quisiera conversar contigo. Bueno, cuando ya han entrado en una conversación, tal vez han tratado temas espirituales. Yo sé que las personas que asisten a una iglesia, o antes han hecho, están de acuerdo con 4 cosas. ¿Cuáles son? Jesús vivió, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo y Jesús resucitó de entre los muertos. Y uno dice, sí, estoy de acuerdo. No es suficiente esto. Y en este momento dice, no es suficiente.
te puedo decir que hay dos preguntas que quiero hacerte. Murieras esta noche, estuvieras frente a Dios en la puerta del cielo y Él te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Cómo responderías? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente dice? Soy buena persona, no sé, en todo punto dicen no he matado a nadie, como esa fue la mejor calificación de entrar en el cielo, no matar a nadie. Muy pocos han dicho no he cometido adulterio, no sé por qué. Pero muchas dicen doy buenas obras y todo esto. Entonces digo, gracias por tu respuesta. Y hay muchas personas, hasta yo hubiera respondido ahí así en el pasado. Pero quiero hacerte otra pregunta. Es, de acuerdo con la respuesta que acabas de darme, ¿en qué o en quién estás confiando como base o razón primordial para que Dios te acepte y te permite entrar en el cielo? Si alguien dice que soy buena persona, que no he matado a nadie, que he hecho buenas obras, ¿en qué o en quién está confiando? En uno mismo. Y uno dice, mira, tengo que explicarte algo. Hay tres cosas que tú ignoras que pueden causarte daño. Primeramente, es la gravedad y seriedad del problema. No es que tenemos un poquito de pecado, un pequeño problema, sino no nos damos cuenta de cuán grande es el problema del pecado. Una ilustración que utilizamos muchas veces, si alguien te llena un vaso de agua y antes de tomar, al decir, mira, solo hay una gota de cianura, ¿lo tomarías? Pero solo una gotita. No, pero una gotita de cianura es suficiente para matarte. O si tú estás en el hospital y necesitas una transfusión de sangre, dice, mira, el problema es que el donante tenía SIDA, pero no te preocupes, hemos limpiado la sangre y te podemos asegurar que está 99% libre de SIDA. ¿Qué dirías? No, porque el 1% contamina todo. Entonces, si Dios dice, yo quiero entrar al cielo, pero solo el 2% de pecado en mi vida, ¿tú dañarías el cielo? Dios no te puede dejar entrar. Entonces es un problema muy, muy serio. Entonces, bueno, hablas si tienes ilustraciones de este tipo. Segunda cosa, que no sabemos lo completo de la solución. Que Cristo murió por todos los pecados en todos los tiempos. Y que lo comparo con si tienes una hipoteca de su apartamento o su casa y sigues pagando cuotas mensuales. Pero alguien viene y paga toda tu cuota. Y vas al banco y dice, quiero pagar la próxima cuota. ¿Qué te va a decir el banco? No, está pagada. Una vez cancelada la deuda, no hiciste la deuda. Jesús murió en la cruz por nosotros, por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cuando Jesús murió en la cruz, en el año 33, ¿cuántos pecados habías cometido? Qué bien, muy bien. Entonces todos los pecados nuestros eran futuros. Entonces no solamente cuando aceptamos a Cristo son los pecados pasados y presentes, sino los pecados. Y yo decía, wow, yo no sabía que la solución era tan completa. La tercera cosa es que hay una decisión por hacer. ¿En qué sentido? Que no es automático. Jesús te ofrece la salvación. Dice que para los que reciben y creen en Él, llegan a ser salvos. Jesús nos salva. Y Jesús nos extiende la salvación como un regalo. ¿Okay? Entonces decimos, mira, si nunca has tomado la decisión, ¿por qué esperas más tiempo? Si no estás seguro en cuanto a tu relación con Dios. Puede ser una persona que piensa que es cristiano o no sabe. Bueno, ahora es el momento. O si estás seguro, agradece a Dios. Ahora, tomar acción. Como dije antes, tenemos que tener una actitud, si tenemos la pasividad desenfocada o por actividad intencional, ¿cuál va a producir mejores resultados? Una actitud proactiva, de iniciativa, intencional. Entonces tenemos que hacerlo
pensar cómo vamos a hablar con nuestros amigos. Quiero hablar de algo que yo llamo la defensa de la estupidez. Yo no, sino unos abogados. Hace unos 15, 16 años, en Houston hubo la quiebra de Enron, que era la compañía más grande, la quiebra más grande de aquel entonces. Y iban a enjuiciar al presidente, al CEO de la compañía. Y cuando yo leí eso en el periódico, no pude creerlo. Los abogados iban a decir que estos hombres eran ignorantes e incompetentes. Y eso se llama la defensa de la estupidez. Fuimos estúpidos. Los empleados hicieron todo sin que nosotros viéramos y éramos incompetentes de hacer nada. Hombres que habían pasado 40 años en negocios, eran millonarios, presidentes. ¿Quién va a creer esto? Y a veces yo pienso que mi posición es como un abogado de defensa. Yo voy a hablar con mis amigos y familiares. Ahora, ¿qué tal si yo digo a un familiar que no conoce a Cristo, mira, esa es tu defensa? Tú antes a Dios y dices, no tenía la menor idea que tú existías. Tú querías hablar conmigo. Ay, ¿cómo es? Yo fui ignorante, incompetente de hacer nada. ¿Cuánto tiempo va a durar eso ante Dios? Es decir, mira, tenemos el video, ¿quieres verlo? Es decir, la defensa de la estupidez es una defensa estúpida. Y entonces, cuando hablamos de gente que no conoce a Cristo alrededor del mundo, bueno, vamos a dejar que nada. Ok, conclusión. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si creemos esto y creemos que el cristianismo es la cosa más importante del universo, debemos estar involucrados en tener una estrategia proactiva, intencional, con nuestros amigos y familiares. La apuesta de San Pascal tiene sentido. Si no existe Dios, y tú crees en Dios, no pierdes nada. Pero si apuestas que Dios no existe, y apuestas que no existe, y resulta que existe, tú pierdes todo. La defensa de la estupidez es una estupidez. Nosotros, si somos abogados de defensa para nuestros amigos y familiares, debemos prepararles para enfrentar el juicio de Dios. Entonces, entremos en una proactividad intencional, seleccionando nuestros amigos y familiares, arrancando con una iniciativa y con intencionalidad a ellos. Una sugerencia, el caso de Cristo, el sábado aquí. Es una película excelente, muy bien hecho, muy bien hecho. Y les puede mostrar, esta es una buena cosa para traer a sus amigos. 30 minutos, 10 segundos casi. Okay. Soy el camino, la verdad y la vida, a ti sí dice Jesús. Soy el camino, la verdad y la vida, así dice Jesús. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Soy el camino, la verdad y la vida, así dice Jesús. Señor, te damos gracias, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Padre, a pensar en nuestros amigos, enfocar en sus necesidades y tener una estrategia para que ellos lleguen a conocer, para que ellos estén con nosotros en el cielo. En el nombre de Jesús.